Bueno, pues si os parece, durante los próximos 40-45 minutos os voy a hacer una exposición que realmente, bueno, insisto, a través de un proyecto de inteligencia social que está pulsando los hábitos en las formas de conectar y conversar, por una parte de las marcas, a través de publicidad, pero a través de una publicidad, marketing, comunicación en el amplio sentido de la palabra, y ese consumidor, ciudadano, persona o audiencia, si lo vemos desde la perspectiva más pura de la publicidad, y cómo generamos esas relaciones, ¿no? O esos vínculos necesarios para el bien común, como también decía en palabras de Jesús Alfonso, vínculos necesarios para el bien común, cómo somos capaces, por lo menos y cuando menos, de interpretar los indicadores que se producen, ¿no? Y que tenemos que ser capaces de captar, interpretar e hilvanar para comprender sobre todo las metanarrativas que esconden nuestros propios comportamientos, pero también nuestros anhelos, que muchas veces no nos comportamos como pensamos, pero anhelamos hacer lo que verdaderamente deseamos, tanto de manera individual como colectiva. Por eso el título, ¿no? Tiempo de consciencia. Yo creo que asumo y asumimos y debemos asumir todos que es tiempo de reflexión y es tiempo que para producir el cambio y generar la acción, lo primero es la reflexión. Por eso me quedo, ¿no? Con lo de los espacios de reflexión comunitaria. Me ha encantado cómo lo habéis expresado. Bueno, pues entonces voy a utilizar los últimos datos de la última ola del estudio de marcas con valores, que también os invito a que en nuestra página marcasconvalores.com tenéis todo el traqueo de los informes, pero con los datos de la última ola, que son casi del primer trimestre de este año 21, poder ir contándoos la evolución, ¿vale? ¿Y cuáles son las tendencias en esa evolución del consumo responsable y sostenible? Que no es lo mismo el consumo responsable y sostenible que el consumo consciente. Lo veremos a lo largo de toda la exposición. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros y a vosotras y a todos, ¿no? ¿Qué significa el COVID-19? Creo que estamos todos de acuerdo y os invito también a que no solo hablemos de una pandemia, sino, como dice The Lancet, una sindemia, ¿no? Cómo el impacto no solo de la crisis sanitaria se ha vuelto en una crisis social, económica e interdependiente, ¿no? Que es de lo que se trata, el que tomamos la primera toma de conciencia que nos permite incluso esta propia situación convulsa, es darnos cuenta de la gran interdependencia que tenemos entre todos y con todo, ¿no? Cómo el impacto social está vinculado al medioambiental, el medioambiental al económico, al social, a la seguridad, a cómo las personas somos interdependientes, no solo entre nosotros, entre los diferentes pueblos y países, sino también incluso con la propia naturaleza y el ecosistema, ¿no? No, vivimos en un mundo interdependiente para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero hemos tomado conciencia y la COVID más que nunca ha puesto en evidencia ese grandísimo grado de interdependencia entre todos los agentes implicados en el cambio. Bueno, el estudio que hoy comparto con vosotros tiene 5 fases de investigación en el que se analizan y se revisan todas las fuentes académicas y secundarias con un metaanálisis para entender y comprender cuál es el estado de la cuestión de marcas con valores. Y cuando hablamos de marcas con valores, como decíais vosotros, marcas ciudadanas, marcas éticas, marcas comprometidas, marcas sostenibles, bueno, cada uno le podemos dar un punto de sesgo, ¿no? O de matiz. Pero lo que nosotros queremos es las marcas que conectan y conversan desde los valores con esas audiencias de forma coherente y consistente. Ese ser y hacer antes que parecer. Además, antes que parecer, en un foro de publicidad es muy importante, ¿no? Entender y comprender la coherencia y consistencias muchas veces que necesitamos y cada vez más que las narrativas y los relatos, tanto publicitarios como corporativos, sean coherentes y consistentes. Porque si no, ¿cómo nos perciben? ¿O qué grado verdaderamente de engagement o de conexión conectamos con esas audiencias, que es mucho más que una audiencia, es un grupo de interés, como puede ser el cliente ciudadano persona, ¿no? Bueno, pues entonces hoy, y bajo este tema de la sociedad consciente, vamos a hablar de todo esto con cierto orden, ¿no? Espero que al final, bueno, pues para mí sería, siempre digo que emocionante, ¿no? Si después de compartir con vosotros estos datos, alguno de los que me escuchan con un océano de por medio, pues se le haga como un pop y ya no hay stop, ¿no? Como decía aquel famoso Klein. Bueno, pues si sirve de algo esta reflexión para la acción y para generar el cambio, pues por mí ya sería más que satisfactorio, ¿no?
Entonces, ¿qué es la sociedad consciente? Y os pido que cada vez que comparta con vosotros un dato, una reflexión, también lo hagamos de manera individualizada de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Realmente nos ha permitido, incluso en el gran confinamiento, en el gran impacto de la COVID, ser más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y pararnos para reflexionar. Yo creo que sí, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que es el momento, por lo menos, de resetear el capitalismo incluso, ¿no? Como se venía diciendo ya desde hace algunos años, ahora hemos conjugado que hay todo un mapa de actores y de roles que ciertamente suman esfuerzos y fuerzas convergentes hacia esa necesidad de cambio. Tomamos conciencia desde muchísimas perspectivas y toman conciencia todos los roles y todos los actores que están involucrados de manera interdependiente en esa reflexión conjunta y comunitaria que busca y anhela una mejor sociedad para todos, ¿no? Entonces tenemos el papel de los inversores representado con el mayor fondo de inversión del mundo, que es BlackRock, y su CEO, que es Larry Fink, que desde el 2012 ya enviaba una carta a todos los presidentes de las grandísimas compañías cotizadas de las que BlackRock es inversor, diciéndoles, apelándoles y acelerándoles, ¿no? a que acometan mayor aceleración en los planes sostenibles de las propias compañías en los que ellos son inversores, ¿no? Y hablamos de un fondo de inversión como es BlackRock, cuyo capital disponible es el PIB de Francia y Japón juntos, ¿no? Estamos viendo que es un agente realmente importante. Toda la comunidad financiera e inversora en ESG, en criterios medioambientales, sociales, por decirlo de alguna manera, la inversión ética, ha eclosionado a favor, ¿no? de la inversión socialmente sostenible. Esto es un magnífico argumento para entender que el cambio está en marcha y que no tiene retorno. También veíamos incluso antes de la pandemia esa famosa carta del Round Table de agosto-septiembre de 2019 en que los CEOs de las grandes compañías americanas, no solo propietarios, sino CEOs per se, bueno, pues plantaban un manifiesto de no solo podemos y debemos dar respuesta a los inversores o a los accionistas, sino también a todos los grupos de interés y a todas las partes interesadas más allá solo de los accionistas, ¿no? Y esto es un grandísimo cambio que supuso un punto de inflexión también que acelera la perspectiva multi-stakeholder en la gestión de las organizaciones. Tenemos, bueno, pues toda la gobernanza global, Davos, insiders, ¿no? Hablamos de un Financial Times, nadie duda del perfil incluso neoliberal que pueda tener un medio esta cabecera y ellos mismos, ¿no? Es grandiosa ya y muy notoria la gran portada del Financial Times que dice es tiempo de resetear el capitalismo. Teníamos a Greta, que bueno, un poquito antes de la pandemia tuvo más notoriedad, pero que nos ha dejado una milésima de Greta en todos los jóvenes del mundo. Ese consumidor consciente, la nueva normalidad en Europa, y desde Europa hablo yo también, la presión y la aspiración y la ambición de una nueva normativa y legislación cada vez más ambiciosa y más exigente en términos medioambientales y sociales, con todo un programa, ya no país, sino programa casi mercado, ¿no? De querer hacer Europa más verde, más social, más medioambientalmente sostenible y más digital, y todos los fondos, ¿no? De inversión que nos va a regar, ¿no? En concreto a toda Europa, van priorizados hacia la nueva economía. Y los nuevos players en general, que también os invito a conocer, si alguno no conoce todavía, y el orgullo que tengo yo también al representar una compañía como B Corp, ¿no? Que estamos certificados en los más altos estándares medioambientales y sociales sin perder nuestro rol y entender que somos empresas y que las empresas también y las marcas también podemos y debemos hacer pulso. Quiero decir con todo esto que se vea por donde se vea, todo el contexto social, económico y de poder fáctico está en el cambio, ¿no? Sigue habiendo voces que lo puedan discutir, evidentemente estamos en un momento, en un choque yo diría casi de trenes o de civilizaciones, ¿no? Los modos de operar y de hacer siglo XX con los modos de hacer y operar que queremos y necesitamos en el siglo XXI, ¿no? Estamos en una verdadera transformación cultural y social, ¿no? Como decía el decano, el cambio es transformación. Estamos en una transformación que además nos llama a todos y urge de manera evidente sumar esfuerzos entre todos los agentes. Bueno, pues con todo esto y entrando ya un poquito en detalle, ¿cuáles son los grandes mega desafíos, ¿no? Que tenemos? Evidentemente, la emergencia climática, las brechas sociales y la transformación digital de esa tecnología con propósito de poner
la tecnología a favor y también a sumar, ¿no?, en esa co-construcción de mejor sociedad para todos, pues también el impacto de la pandemia, véase hoy, ¿no?, el hecho de que qué acostumbrados estamos ya al entorno, a la hibridez y al mundo digital, ¿no? Cobra máxima prioridad entender que la tecnología está para que hagamos buen uso y bien uso de la propia tecnología, ¿no? Y en parte de todos los expertos a los que preguntamos en las grandes marcas españolas, la verdad es que la muestra, quiero decir en este foro, que la muestra está con marcas españolas y en el mercado de España, pero que podemos hacer una traslación, yo diría casi directa, ¿no?, con todo el contexto global, porque más o menos las realidades son las mismas, ¿no?, sobre todo las de este año, ¿no? Pero cuando les preguntamos a los expertos que son responsables del plan estratégico y del plan de las marcas, ¿no?, que contestan cuáles de los siguientes retos están más presentes en su plan estratégico en el momento actual. Y fijaros, el 68% es respuesta múltiple, pero tiene los desafíos medioambientales y el que menos es la gestión ética de la privacidad y la tecnología, no es tan como una prioridad estratégica, ¿no? Y las nuevas exigencias del consumidor responsable y consciente entienden de manera clara y evidente que hay una tensión que hay que comprender. ¿Qué nos están demandando esos nuevos consumidores cada vez más conscientes? Bueno, necesitamos conocerlo e integrarlo en nuestros propios planes estratégicos. Respecto al tema de la tecnología, ojo, y nos gusta también señalar, para que todos consideremos a la hora luego, incluso en el ámbito de la publicidad, esto es importantísimo, que al 92% de los ciudadanos les interesa el desempeño de las marcas en lo que respecta al uso de los datos. Y el 38% buscan activamente información sobre ello. Y, sin embargo, parecía que los expertos no lo tenían con tanta criticidad. Ojo, este aspecto es crítico y además busco información o me interesa de cómo se gestionan mis datos. En esta frase de cómo gestionan mis datos esconde mucho más, ¿no? Esconde también cierta desconfianza de lo que va a ser, ¿no? Y además, ojo, es uno de los elementos que más boicot genera. Hoy vamos a hablar de boicot y boicot. El boicot es castigar a quien lo hace mal y el boicot es premiar al que lo hace bien. Y veremos que en consumo responsable y consumo consciente cada vez más cobra relevancia el boicot, que es premiar al que lo hace bien. Pero ¿cómo somos capaces de poner también en valor a las marcas a través de la publicidad para que el consumidor ciudadano, persona, nos perciba, conozca y sepa cómo estamos haciendo las cosas? Bueno, pues vamos entonces a entender y comprender el estado de ánimo y el cómo la ciudadanía del siglo XXI nos ha impactado la COVID, pero más allá de la COVID, ¿vale? O sea, que los datos son de impacto COVID, yo creo que ya, aunque pueda parecer un poco previo, ¿no?, el decir que lo vamos a pasar, yo creo que estamos en ello, ¿no?, que finalmente pasará en algunos mercados antes que en otros, pero que lo superaremos, ¿no?, por lo menos también con el optimismo. Vamos a intentar proyectarnos, ¿no?, en lo que va a ser después. Pero, aunque nos proyectemos en lo que va a ser después de nosotros, después de la pandemia debe dejarnos aprendizajes que no deberíamos olvidar rápidamente cuando se pase, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos entender y quiero hoy compartir precisamente con vosotros, ¿no?, en este espacio de un evento de publicidad, ¿no? Al final es indagar en el estado de ánimo de la ciudadanía ante las marcas, no solo en el contexto social general como ciudadanos, consumidores, personas, sino en la capacidad que tenemos para relacionarnos con las marcas. Y principalmente la relación viene evidentemente por la experiencia de producto y servicio, pero también por el grado de confianza en el que la puesta en valor en términos de narrativa, comunicación y publicidad seamos capaces de generar y entablar esa relación con esa audiencia a través de la comunicación o de las propuestas de la narrativa, comunicación, publicidad, etc. Hablo un poco hoy en ámbito más ancho, pero evidentemente no es lo mismo hablar de comunicación que de publicidad, pero hoy como además como apertura también, ¿no?, de todo lo que luego iréis profundizando, vamos a hablar de la capacidad de relacionarse a través de los valores. Mirad, en el estudio de marcas con valores, y os invito ahora a los que estáis viendo pantalla, hay para generar el clúster de la predisposición que puedes tener como consumidor ciudadano a entablar una relación basada en valores o en propuestas de valor con las marcas,
nosotros tenemos 6 preguntas dentro de todo el cuestionario de marcas con valores que en función de lo que se conteste se te considera o se nos considera o no un ciudadano, un consumidor, una persona optimista y con una predisposición en positivo a generar esa relación hacia las marcas o descreído. Y es más, en marcas con valores, e insisto que llevamos ya, cumpliremos ahora 7 años de traqueo del pulso, hemos preguntado siempre lo mismo, ¿no? Os invito a que, no hay duda, hay que contestar en verde o en rojo, ¿no? Con el código de color típico. ¿Cuál de estas frases define mejor su grado de curiosidad o interés hacia las marcas? ¿Me interesa lo que hacen las marcas o no estoy muy pendiente de lo que hacen las marcas? O cada vez las marcas se preocupan más por el consumidor. No veo que las marcas se estén preocupando más por el consumidor. Valoro que tenga valores o elijo solo si los tiene. Calidad y precio es lo que más importa. Como veis, son 6 preguntas muy dicotómicas en las que casi no hay error, ¿no? El perfil que cumple 6 es optimista y con 4 en negativo ya te consideramos descreído. Ya hay como unas barreras para generar esa confianza y entablar las relaciones. Cuando una marca admite un error y lo hace público, oye, me parece un gesto valiente, es lo mínimo, greenwashing, ¿no? Es estrategia para lavar su imagen. Quiero decir, no cabe duda. Bueno, pues bien, antes de la pandemia se estabilizaba y había una base de optimismo hacia las marcas. Y sin embargo, en estos momentos tan convulsos se ha desplomado. Veníamos realmente de casi, y recordar que penalizábamos el ser optimistas, que ser optimista era 2 puntos más difícil que ser descreídos. Pero los optimistas que estaban en un 20%, 6 respuestas en positivo, y con una más, es decir, con 5 ya estábamos en una mayoría de optimismos, bueno, pues se desploma, cae evidentemente en lo que hemos llamado optimistas pandémicos, por no quedarnos solo en los optimistas, que sería solo un 6%, ¿no? de los que solo cumplen 6. Y evidentemente esa pesadumbre, esa incertidumbre, esa necesidad de repriorizar todo, no estoy para generar empatías y estar en un mood, en un estado de ánimo abierto y optimista para generar relaciones con las marcas, bueno, pues entendemos que cuando menos el cuestionario refleja el impacto de la COVID, con lo cual nos dice que al menos la metodología es correcta. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se cae? ¿No? Aunque es casi de sentido común y entendemos que el impacto de la COVID tiene que generar otro estado de ánimo, que es lo que mide el estudio de marcas con valores, queremos saber por qué, ¿no? ¿Por qué realmente cae? Y además, en todas las generaciones. El estudio de marcas con valores tiene también otra trazabilidad en términos de edad, de generaciones, y la caída es en todas por igual, prácticamente de manera proporcional, pero hay 2 frases, 2 cuestiones que penalizan de manera evidente esa falta o esa caída, desplome del optimismo. Y fijaros cuáles son, curiosamente. No estoy muy pendiente de lo que hacen las marcas y no veo que las marcas se estén preocupando más por el consumidor. Mira, esto, así como la caída no era previsible, realmente al equipo de investigación nos sorprendió, cuando menos, que fuesen estas 2 variables las que penalizasen la capacidad, porque no tengo el pulso directo, ¿no?, de vuestro propio mercado o contexto, pero al menos aquí en España, durante el periodo más crítico de la pandemia, el rol empresarial y las marcas privadas en general, bueno, pues hubo un aluvión de comunicación corporativa y de propuestas de arrimar hombro, ¿no?, por parte de las compañías y las grandes marcas españolas, e incluso con mucha presión a nivel de comunicación e incluso de publicidad corporativa muy vinculada a los esfuerzos, que finalmente el consumidor de a pie, el ciudadano encerrado en su casa y preocupado prácticamente por la vida, pues no estaba ni interesado en lo que hacían las marcas, pero además considerando que no se preocupaban por el consumidor, cuando realmente, también os lo digo, nosotros que trabajamos con las grandes empresas españolas sí que estaban haciendo esfuerzos, con lo cual había un gap. No sabemos si de desinformación, si la comunicación no era la correcta o si realmente, bueno, pues había una parte de desconfianza máxima hacia las marcas. Y eso es precisamente lo que queríamos seguir indagando. ¿Qué esconde esa metanarrativa en la que previamente y durante 5 años estábamos viendo que, superada la crisis financiera,
había un espacio, había un punto de partida muy a favor de generar vínculos y conversaciones y confianza a través de los valores, y que cuando ha venido el lobo de verdad, ese músculo reputacional que preveíamos que se estaba construyendo se ha venido abajo. A la hora de la verdad, las compañías, las marcas no han sido capaces de poner en valor lo que hacen, o que no lo han hecho, o que no lo han comunicado bien. ¿Dónde está? ¿Qué esconde esa metanarrativa en la que el ciudadano, desde luego, ha verbalizado de manera contundente que no se fía, no lo cree o está en otra gente, ¿no? Entonces, bueno, indagando todavía más para entender y comprender a qué se debe ese desplome, nosotros a su vez, bueno, pues el clúster general de asignación de la capacidad de los consumidores ciudadanos para entablar relaciones basadas en valores son los descreídos, la mayoría con dilemas, y los optimistas, que en este caso hemos llamado optimistas pandémicos, con todos unos rasgos actitudinales. Os pasaremos toda la información y los datos, pero podréis verlo en detalle. Pero hay un dato que nos llama la atención, y es que, fijaros, en la mayoría con dilemas y los pandémicos, siendo los descreídos, que penalizan mucho, ¿no? Pero entre un 92 o un 91 admira el consumo consciente. En concreto, en el caso del mercado español, el 84% de los consumidores admira a las personas que consumen con conciencia, incluso 2 puntos por encima de la obra o la previa al COVID. ¿Qué quiere decir esto? Hay un anhelo, hay una admiración por el que ejerce un consumo consciente, y nosotros sabemos y también entendemos y leemos que hay un paralelismo, incluso simbólico y semántico, que el consumo consciente también es la empresa consciente. Hay una admiración hacia la empresa consciente, si es capaz de demostrar que es consciente, al igual que admiramos y es aspiracional el ejercer el consumo consciente, aunque yo no lo haga, aunque en algunos de mis casos tengamos dilemas, ¿no? Bueno, nosotros hemos permanentemente testado y seguir entendiendo y comprendiendo cómo se generan esas relaciones basadas en valores, y en el momento a pesar del momento de COVID, igualmente se consolidan, ¿no?, ciertos atributos o insights que nosotros estamos detectando. Admiro a las personas que consumen con conciencia, estar al día informado y del entorno cercano son variables que tienen una connotación positiva y correlación positiva con el consumo responsable, el consumo consciente y el consumo sostenible, ¿no? Hay dilemas, que siempre hemos venido hablando de los dilemas. Bueno, los dilemas es una realidad ya muy sana, incluso el entender y comprender que tenemos dilemas. Hay algunos que se ven afectados por el COVID, por ejemplo, todo lo que es cuando viajo, tengo en cuenta al elegir el transporte, el impacto medioambiental, bueno, pues baja drásticamente este año porque, entre otras cosas, hemos viajado mucho menos, ¿no? Pero justo previo a la pandemia empezaba a haber una concienciación sobre el transporte espectacular, al menos en Europa, ¿no?, y en España en concreto. Al norte de Europa sale incluso la palabra del flash shame, la vergüenza volar, ¿no? Y ese impacto, bueno, pues creemos que se va a recuperar cuando vuelva a la normalidad, pero bueno, que entendemos que todos son indicadores hacia la consolidación de los nuevos hábitos de estar y ser, ¿no? Intentar buscar una segunda vida a los objetos, toda la economía circular, el reciclaje, etcétera, todos los hábitos de consumo más responsable y sostenible. Hay un dato interesantísimo y también en el ámbito de los publicistas, que es digno de mención y que cae drásticamente: el comprar me produce felicidad, ¿no? El consumo que nos consume. Cuando hablábamos de la sociedad consciente, hay un insight y una tendencia que permanece a pesar o que se ha visto incluso reforzada, que es el consumo que nos consume. O sea, esa idea iba a decir muy ochentera, noventera, ¿no?, de eres lo que tienes. Bueno, en España en concreto y en Europa cada vez más la tendencia es mucho más minimalista, y entender y comprender que los excesos tienen unas externalidades negativas, y comprar ya no me produce felicidad. Nosotros siempre ahora ponemos un último ejemplo, ¿no?, o casi de manera, perdonadme la licencia, ¿no?, pero cuando alguien podía estar un poco deprimido o de estado bajo de ánimo, pues hace años le decías, vámonos de compras, ¿no? Ahora a nadie se le ocurre recomendar a alguien para sentirse bien, vámonos de compras, o mucho menos. Ahora te apetece dar un paseo, estar con tu gente, leer un libro o comer algo sano y saludable o hacer deporte, ¿no? La propia conciencia del bienestar, que es a lo que aspiramos,
pues ya se empieza a desvincular y existe una tensión y una fractura con esa propuesta de consumo por consumir. Y esto tiene muchísimo impacto en ese tipo de qué publicidad o qué comunicación vamos a hacer para generar esas relaciones de confianza, ¿no? Por ir a hablar, como tenemos el tiempo reducido y quiero compartir con vosotros todos los aspectos de la investigación, el tema de los dilemas es interesantísimo y también para los publicistas comprender de verdad qué significa tener dilemas. No podemos, aunque aspiremos y aunque admiramos y admiremos a quienes ejercen el consumo sostenible, que se convierte en un aspiracional, en cada decisión de compra cada vez está más presente el dilema. Que son dilemas que tienen los ciudadanos, pero ojo, también son dilemas que tenemos que permitirle a las empresas cuando los tienen, ¿no? Entonces, cuando la pregunta de marcas con valores más típica, ¿vale? Que es una pregunta que a nivel de cuestionario, a aquellos que también estéis familiarizados con la investigación social o la inteligencia social o los estudios de mercado incluso, preguntas incómodas son difíciles de que te resalgan con esta ponderación, ¿no? De respuesta sincera por parte de la ciudadanía, ¿no? Cuando les dices, cuando compras barato, asumes que está fabricado en condiciones ambientales o sociales menos responsables. Quiero decir que el 51% en términos de pandemia, aunque veníamos casi rozando el 60%, ¿no? Asuman que cuando compran barato está fabricado en condiciones ambientales o sociales menos responsables, es cuando menos un espejo de lo que estamos diciendo, ¿no? De la consciencia que hemos tomado, ¿no? De que, nuestros hábitos y nuestras formas de consumo tienen un impacto en sí mismo, ¿no? Porque ya no estás externalizando la culpa a ese producto barato, sino al hecho de que tú lo estás comprando, ¿no? Y ahí es donde nos da pie, ¿no? a gestionar todos estos temas. Entonces, se retorna a valores del 2017, el impacto de en qué medida te condiciona usted los valores que tiene y transmite una marca a la hora de comprar. Ojo, elijo siempre una marca que tenga otros valores más allá de la calidad y el precio, o la calidad y el precio es lo que no miro más allá, ¿no? Hay la barrera que nosotros decimos que está en el 30%, en el caso del 2016 en España todavía estábamos en los últimos coletazos de la crisis financiera que en este mercado hizo muchísima mella y daño y dolor en general, pero bueno, hemos vuelto a ese 30% que sabemos que es la tensión más alta, ¿no? de precariedad, incluso hay que descontar una parte de precariedad, que hay mercados realmente, ¿no? A todas esas familias, también en España, ¿no? Con unos índices de exclusión social enormes en los que no pretendamos, ¿no? Hacerles su parte. A esta gente lo que hay que dar, sobre todo, es al revés, hacer accesibles a través de marcas democráticas, precios y productos y servicios más sostenibles. Pero bueno, más allá de ese 30% de precariedad o de elasticidad precio rígida, existe, ¿no? Y se sigue manteniendo la capacidad de un ciudadano que anhela, ¿no? Elegir productos con valores. Pero evidenciamos, y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que existen dilemas en todos los sentidos. El 85% antes de comprar se plantea mucho si lo necesita o no, sí, pero el 79% busca activamente la promoción para comprar, ¿no? Y son los mismos y suman más de 100%. ¿Qué pasa aquí, no? Busco productos sostenibles, pero quiero productos más baratos. O sea, hay contradicciones permanentes en nuestros hábitos. Y al final, bueno, pero lo que sí que se constata es un consumo más reflexivo, en el que el 55% evidentemente lo hace por ahorro, pero un 45% lo hace por valores, ¿no? Entonces, se está produciendo una desafección a los hábitos de consumo previos, ¿no? Más impulsivos, más abusivos en todos los términos amplios de la palabra, ¿no? El consumo reflexivo continúa siendo ese nuevo estilo, ¿no? Ese nuevo aspiracional. Y además, les invitamos a la ciudadanía a hacer una reflexión y una elección, ¿no? Para entender y comprender más y luego correlacionarlos con otros datos de qué nos duele más, comprar algo, pagar algo que más caro por lo que esperas que sea de mayor calidad, o comprar algo que tiene valores o que estoy comprando algo ecosostenible o ético, ¿no? Y luego no lo es. Oye, nos sigue doliendo más, ¿no? El hecho de pagar algo caro y de calidad, pagar por la calidad que no es, pero un 40% dice, a mí me dolería todavía mucho más la decepción de encontrar o pagar o hacer mi propio esfuerzo por algo ecológico, sostenible o ético y que luego no lo sea.
Pero ¿quiénes son estos 40 que tienen cada vez? Y también os digo, ¿no? Al final hay un 30% de mercado más rígido en el que sigue estando en una operación calidad-precio, y hay otro 40% de mercado súper sensibilizado, ¿no? Que además son los más informados, son los optimistas. Cuando hablábamos de optimistas o descreídos, no estaba tan directamente vinculado a la perspectiva ética, sino a la capacidad de confianza, de creencia, de querer relacionarse con las marcas. Al final descubrimos que esos clientes y esas audiencias y ese cliente más aspiracional en términos convencionales para cualquier marca, resulta que tiene una metanarrativa son los consumidores más concienciados y más proclives a generar el cambio hacia modelos más éticos, más justos y más sostenibles en sí, ¿no? Entonces, todo esto que, como veíamos, ¿no? La capacidad de relacionarnos, el cierto optimismo, los dilemas. Hay otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de generar propuestas, insisto, ¿no? Las marcas con valores son aquellas que conectan y conversan desde los valores. Entender y comprender que los cambios, ese cambio transformador para el bien común, conlleva una capacidad de renuncia hacia los hábitos previos, ¿no? Entendemos que va a haber un cambio. Entonces, ¿en qué medida estás dispuesto también a renunciar y a cambiar? Bueno, pues se consolida a estar dispuesto a cambiar de tiendas si tiene valores que encajan conmigo, a pagar un poco más por productos fabricados de manera sostenible y ética, a cambiar mi forma de transporte cotidiano para contaminar menos. Pero fijaros, a trabajar y cobrar menos siempre y cuando tenga cubiertas mis necesidades para tener más tiempo libre. No es solo una cuestión de tener, sino es una cuestión de disfrutar y de la buena vida, ¿no? Como veremos al final de todo esto. Hay un cambio de transformación social, entendemos el bienestar de otra manera y entendemos el éxito incluso, ¿no? La aspiración social de otra manera, ¿no? Reducir mis viajes, etcétera, etcétera. Todo lo que es estar dispuesto también yo a hacer mi parte y a una cierta capacidad de renuncia o de cambio de hábitos previos también se va consolidando. Bueno, por ir un poquito rápido y entender el valor de los valores, ¿qué lugar ocupa la capacidad de las marcas de poner en valor su perspectiva ética a través de comunicaciones y también de publicidad basada en valores? Bueno, pues la confianza en el momento de la pandémicos como estamos vuelve a ser el eje primordial, ¿no? En años anteriores veíamos que atracción, simpatía, valores más vinculados a la empatía iban creciendo, pero este año, bueno, pues sin duda la confianza retorna a ser el factor clave. Cuando hablamos de valores es muy importante definir incluso semánticamente, y desde Marcas con Valores venimos trabajando también a través de procesos de investigación cualitativa, incluso con social listening, ¿no? Definir qué significa una marca honesta, una marca coherente, confianza o transparencia. Para poder entender cómo se mueven y cómo se matiza el decir que no, al final 8 de cada 10 ciudadanos, casi en términos del 80% de todos, están, ¿no? Valoran la transparencia, confianza y honestidad. Pero ojo, es honestidad el que gana, ¿no? Que cumpla con lo que dice que está haciendo y reconozca sus errores cuando los tenga. La segunda parte de esta frase, reconozca sus errores cuando los tenga, es quizás uno de los grandísimos aprendizajes que nos está dejando el pulso de la consumocracia precisamente. Y es que, y os hago la pregunta a todos los que me estéis escuchando hoy, ¿cuántas marcas reconocen sus errores cuando los tienen? En ámbitos de comunicación y publicidad. Y es precisamente esa bondad de la honestidad lo que genera mayor confianza y credibilidad, y es precisamente lo que la ciudadanía más está demandando. La coherencia, que se comporte de acuerdo a los valores que vende, confianza en términos de que me sienta bien comprándola, que me fíe, que me haga sentir orgulloso de utilizarla, y la transparencia, ¿no? Que sea accesible, que dé información sobre sí misma. Bueno, la pérdida de credibilidad que veíamos, acordaros las dos preguntas, ¿no? Esa metanarrativa que queríamos buscar, cuando le decíamos y preguntamos a los ciudadanos, para mí es más importante lo que hacen las marcas que lo que dicen, hay un grado de muy de acuerdo, bastante de acuerdo, casi el 90 en las olas anteriores, seguimos en términos muy altos, ¿no? Me interesa saber cómo una marca fabrica el producto que vende, en qué condiciones trabaja la gente,
es importante para mí que las marcas den la cara y se comuniquen, me gustan las marcas valientes. Quiero decir, aquí se mantiene más o menos, aunque sí que es verdad que el hastío y todo el tema de las marcas va generando menos interés, pero ojo, ¿cuáles son las dos preguntas que caen, yo diría que estrepitosamente y que se generan más diferencia, ¿no? La publicidad que suelo ver de las marcas me resulta creíble, cae drásticamente y confío en la información que dan las marcas sobre sí mismas. Existe una pérdida de credibilidad. Fijaros que también decían, no me interesan lo que están haciendo las marcas y no me creo que las marcas estén eh, eh, preocupándose más por ese consumidor ciudadano. ¿De verdad esto es así? Porque los que trabajamos, y tenemos la suerte también de trabajar con las grandes empresas que están haciendo verdaderos esfuerzos por lo contrario. Con lo cual parece como que hay dos tendencias. Las marcas están poniendo las pilas y están generando de verdad búsquedas innovadoras para hacer sus negocios y sus propuestas de valor más sostenibles, pero sin embargo la ciudadanía cada vez lo cree menos, ¿no? Entonces es un problema y es general en los términos de comunicación y puesta en valor. Hay muchísimo por hacer y la industria y el sector de los expertos de la publicidad y de la comunicación debemos acelerar el cambio también en las formas de comunicar y hacer publicidad que verdaderamente generen engagement y relaciones basadas en la confianza y en los valores. Entonces entramos en la era del despropósito, porque nunca antes, y seguro que vosotros también, llevamos 2, 3 años en este último, el propósito, tanto propósito, las marcas están todas trabajando a su propósito, todas están comunicando a su propósito y sin embargo la ciudadanía, todo lo contrario, cree menos a las marcas, ¿no? Entonces, bueno, pues las marcas no han sido capaces de conectar con esa ciudadanía cuando dicen que las marcas cada vez se preocupan menos por el consumidor. Y además no generan interés porque las comunicaciones baldías, solo basadas en los compromisos que adquirimos y en los propósitos, pues ni me interesan, ¿no? No estoy nada pendiente de lo que hacen las marcas y de vez en cuando miro, o sea, no suelo estar al día, cae estrepitosamente. Y son menos creíbles, porque cuando una marca comunica alguno de esos valores, desconfío, contrastan, solo se lo creen, solo un 8%, veníamos de un 15%, también baja, y solo si hay pruebas, ¿no? Entonces, y además, ¿por qué medios generan mayor credibilidad? Las redes sociales se disparan, con lo cual, ojo, cómo gestionamos y cómo comunicamos y qué publicidad hacemos en las redes sociales, y los empleados que suponíamos que eran la mayor fuente de credibilidad y de prescripción, pues tampoco es como más me lo creo, ¿no? Entonces, con todo esto es terrible, pero ojo, ojo, que cuando una marca comunica un valor con hechos que lo demuestran, ser y hacer antes que parecer, y no decir compromiso, sino demostrar modelo de negocio, demostrar cómo es tu cadena de valor y cómo me llega ese producto o servicio hasta mí, compro, me intereso, se dispara, no desconfío, se mantiene en un 3%. La trazabilidad del relato, el ser y hacer antes que parecer, la demostración de facto del modelo de negocio y no tanto del propósito, es lo que moviliza y lo que genera de verdad la confianza. Por lo tanto, nosotros hemos detectado, al menos en el mercado español, en concreto, a través de esa publicidad tan de propósito, tan de compromisos y tan de valores, pero sin generar de verdad una transparencia de la trazabilidad, es que la ansiedad por comunicar ha sido en muchos casos proporcional a la falta de sensibilidad por escuchar a esa audiencia, a esa ciudadanía que te pide que seas más honesto, que te pide que seas transparente, que te pide que seas cercano, que seas capaz también de reconocer tus errores, que seas humano y que conectes desde la asunción también de los dilemas compartidos, ¿no? Por lo tanto, uno de los grandes aprendizajes, y en términos de publicidad sería desechar al máximo las propuestas de máximos y triunfalistas, de publicidades triunfalistas o demasiado sesgadas a propósito y valores baldíos, ¿no? Es decir, que el propósito no convence. Los ciudadanos buscan ver actos, formas de desempeño, si gestiona de forma ética mis datos, si tiene un comportamiento ético, si respeta el medio ambiente, si cuida a sus trabajadores, en qué y en concreto y cómo lo vamos poniendo en valor, ¿no? Y bueno, pues los ciudadanos además insistimos en este punto, ¿no? Que siguen valorando positivamente que las marcas admitan sus errores. Me parece un gesto muy valiente y lo agradezco. Se mantiene, ¿no? Se mantiene. Lo veo como una estrategia para lavar su imagen, es mínimo. O sea, la gente entiende y comprende que comunicar los errores es algo
digno de admiración y también de recompensa. Y es aquí cuando, para terminar, queremos hablar del boicot y no el boicot, ¿no? Que por mucho que pensemos que que la ciudadanía no está en este punto de castigar al que lo hace mal, evidentemente sí, ¿no? Pero el boicot gana. De hecho, premian y prefieren a aquellas que de verdad, bueno, pues se preocupan por mi entorno más cercano, si gestionan de forma ética mis datos, al final premia, ¿no? ¿Qué es lo que más castigan? Precisamente si respeta el medio ambiente. Esto sube porque la conciencia medioambiental con el impacto COVID es tremendo y las obligaciones fiscales también, ¿no? La necesidad de esa corresponsabilidad social a través del performance fiscal sigue siendo lo que más se castiga. Pero hay un punto de premiar o preferir. Estoy dispuesto a pagar algo más, lo elijo frente a otras similares. Por lo tanto, las narrativas en positivos, ¿no? que demuestren lo que hacemos por construir mejor sociedad para todos, a medio plazo, sin duda, creemos que la tendencia del boicot, del premio, va a superar al boicot o al castigo. Y eso es al final de lo que se trata, la publicidad, la comunicación, la puesta en valor de los esfuerzos que sí que están haciendo las compañías, porque todos, recordad como empezábamos la presentación, todos los agentes están empujando hacia este nuevo siglo XXI, a las empresas y marcas del siglo XXI, se genera la legitimidad social, ¿no? Y se espera de las marcas que además se involucren de manera colaborativa en resolver los problemas de la sociedad, pero es que además las propias marcas se entienden, ¿no? Cuando les preguntamos a los expertos quién debería resolver los problemas de forma más efectiva, se empoderan, las marcas se consideran a sí mismas el agente más capacitado para generar la transformación, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos y entendemos que existe un espacio para ese rol transformador de la empresa y de la marca, para formar de forma activa la construcción de mejor sociedad y quedaría sin duda espacio para que la ciudadanía también lo valore. En España, sin ir más lejos, los expertos y las marcas que hemos estudiado están trabajando con una perspectiva ODS, que al final es una agenda global que determina los megadesafíos medioambientales, sociales, tecnológicos y, bueno, pues la agenda global, ¿no? de los grandes desafíos que tenemos y además lo están haciendo de manera transversal. Pero ojo, hay un 25% de empresas, un 30% que todavía no lo hacen, ¿no? Entonces, queda también mucho por hacer, pero es verdad que esto va en serio y que se está tomando de manera estratégica. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos entendemos y aspiramos en unos contextos y en unos mercados de manera más evidente, en otros de manera más precaria todavía y sintiéndolo mucho, ¿no? Pero aspiramos a esa buena vida. Y se entiende que es un trabajo colectivo, ¿no? de necesidad para hacer el cambio, de la corresponsabilidad y del empoderamiento mutuo. El conciudadano y el ciudadano, el consumidor sabe que cada vez tiene más poder a la hora de su compra y la empresa sabe que cada vez esto pesa más en las propuestas de valor y en la capacidad de generar relaciones basadas en valores entre las marcas y la ciudadanía, ¿no? Es la necesidad de refortalecer las infraestructuras sociales que han quedado en evidencia con la pandemia y que cada hito, desafío o meta que tenemos es imposible acometerla solo desde una perspectiva gubernamental o política, cuando en realidad se necesita la conjunción de todos los actores, ¿no? De la ciudadanía, de las empresas, de las marcas, del ámbito legislativo, bueno, pues de todo, ¿no? Para conseguir pues de lo que estamos hablando, ¿no? Marcas con valores, las marcas que conectan y conversan desde los valores ser y hacer antes que parecer. Yo creo que es posible y que desde luego queda mucho por hacer y mucho por comunicar, mucho por publicitar y mucho por creer en ello. Muchísimas gracias.